Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Continuamos en nuestra unidad número 2, esta vez en nuestra sesión número 16. Seguimos en la unidad número 2 titulada Ciudadanía y Trabajo, obviamente centrando nuestra atención en los medios masivos de comunicación y los procesos que subyacen a, obviamente, la entrega de esta información. Como objetivo de la clase del día de hoy vamos a conocer una teoría propuesta por el lingüista Teun Van Dyck que se llama análisis crítico del discurso. Vamos a conocer de qué se trata y cómo podemos aplicarla al análisis de textos emanados principalmente de el periodismo o los medios masivos de comunicación. Antes de comenzar, vamos a realizar un pequeño calendario, vamos a calendarizar y obviamente para que ustedes tengan claridad respecto de los procesos evaluativos que vamos a realizar. eh, yo ya les había dicho la clase anterior que la guía de la sesión 14-15, que son bastante breves, va a ser nuestra primera nota y la fecha de entrega va a ser toda esta semana. La idea es que lo van entregando para que no se atrasen y puedan tener sus notas al día. En cuanto a la segunda actividad evaluada, vamos a realizar un formulario Google. Al igual que el del control de lectura anterior, esta vez el libro es El Lazarillo de Tormes, que va a ir adjunto también dentro de todo el material de trabajo. Está la versión PDF. Así que la semana del 28 al 2 de octubre va a ser la evaluación de este libro. Obviamente aquí, como menciono, debe incluir la ficha de lectura complementaria. El salto tan grande de una evaluación a otra es porque la semana del 13 de septiembre tenemos un receso por fiestas patrias, así que no vamos a tener clases ni entrega de nada, absolutamente nada, durante esa semana. Así que la idea de este calendario está pensado para que nos organicemos bien de aquí a la primera semana de octubre. Y como tercera evaluación tenemos un trabajo de escritura en el cual vamos a hacer un análisis de alguna noticia emanada de los medios masivos de comunicación en formato de ensayo. La próxima clase, o sea, la sesión número 17, vamos a ver cómo se redacta un ensayo y vamos a tener tiempo para poder seleccionar nuestros temas, nuestras fuentes de información, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estas son las fechas, ténganlas en claridad, anótenlas, igual se las voy a recordar en el tablón de Classroom. Así que, sin más que agregar, comenzamos. Habíamos visto anteriormente los estereotipos, ¿cierto? En la clase anterior y también vimos la teoría de la aguja hipodérmica, ¿cierto? En clases anteriores vimos la teoría de la aguja hipodérmica y a través de los estereotipos vimos también cómo es posible que se cree un imaginario, digamos, social de tal o cual tema en cuestión. En este caso, vimos tres tipos de estereotipos y obviamente dijimos e hicimos hincapié en que el hecho de la creación de estereotipos propicia, ¿cierto? O provoca que se cree una uniformidad, una sociedad, ¿cierto? Homogénea, y esta homogeneidad es propicia para que existan situaciones de discriminación y segregación, así como también el establecimiento de roles según tal o cual clasificación, ¿cierto? Hablamos del rol femenino, el rol masculino, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver a continuación, repasando un poquito. Hablamos de los estereotipos de género, en los cuales se establecen características deseables, ¿cierto? Tanto para hombres como para mujeres, en las cuales obviamente son roles históricos, generalmente están asociadas a estos roles históricos de la mujer como madre y como un ser humano más ligado a la sensibilidad que a la razón, inclusive, y el hombre ligado más a la fuerza, ¿cierto? Al control, al poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos estereotipos se replican, lo vimos cómo se replicaba en publicidad, que es un tipo de lenguaje en los medios de comunicación, y pero también puede estar presentes en otras, digamos, formas que pueda tomar este mensaje. Vimos también los estereotipos económicos, ¿cierto? En el cual se establece un valor deseable para las posiciones económicas privilegiadas, o sea, lo rico es bueno, lo pobre es malo, ¿cierto? Y se destacan las cualidades negativas de las clases más bajas. Como podemos ver aquí en el ejemplo, obviamente el señor que es más pobre está todo roído, ¿cierto? Y el señor que supuestamente es más rico está vestido elegante, tiene un perrito más bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se atribuye
Eso, el valorar una parte que es lo que se considera deseable y denostar la otra parte que es lo que se considera como marginal, ¿cierto? Y vimos también estereotipos raciales o étnicos en que, al igual que en los estereotipos económicos, se establecen características para diferentes grupos raciales y generalmente las connotaciones negativas van hacia lo que es distinto al canon de belleza occidental. O sea, tenemos el canon de belleza o el canon, digamos, de racial que es el occidental, ¿cierto? El hombre blanco, cristiano, ¿cierto? em, en cualquiera de sus ramas, eh, probablemente de clase media, probablemente con aspecto más, digamos, norteamericano que latino en ese aspecto. Así que obviamente todo lo que vaya en contra de ese canon de belleza puede ser, digamos, considerado distinto. Y al ser distinto, obviamente, es criticado y se presta para situaciones de discriminación y segregación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? El señor que aparece acá es un lingüista denominado Teun Van Dyke, que si ustedes quieren saber más acerca de su biografía, pueden pinchar el link que aparece en este enlace. Aquí está la biografía y arriba está el texto del cual extraje toda la información, que es un texto del mismo señor Van Dyke que lo explica a cabalidad. Obviamente saqué fragmentos de ese texto para poder construir y, digamos, simplificar un poquito el contenido del mismo y ver de qué se trata el análisis crítico del discurso. Ahora, ¿de qué se trata esto? El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación que se centra en el análisis discursivo y estudia principalmente la forma en que el abuso de poder y la desigualdad social se representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto y el habla en contextos sociales y políticos. Esto puede sonar un poco confuso, pero principalmente el análisis crítico del discurso es una manera de investigar, como dice acá, un tipo de investigación que se centra principalmente en cómo, qué forma toma el discurso para perpetuar, ¿cierto? Esta mecánica de abuso de poder y de desigualdad social, al igual que los estereotipos y al igual que la teoría de la hipodérmica, busca, en este caso, el señor Van Dyck propone que este tipo de investigación sea un foco de resistencia ante esa desigualdad social presente en los medios de comunicación. Entonces, este señor Van Dyck va a proponer este estudio desde la desigualdad presente en los medios de comunicación, de cómo el discurso periodístico va creando tanto estereotipos como utilizando un lenguaje que permite evidenciar una suerte de reproducción y de representación social que obviamente hace que se haga perpetua esta discriminación o situaciones, digamos, de segregación. O sea, es un estudio de cómo el poder a través de la palabra y a través del discurso periodístico se refleja en el uso de ciertas palabras, en el uso de ciertas construcciones lingüísticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función de este análisis del discurso? Se enfoca principalmente en problemas sociales y cuestiones políticas. Súper sencillo. En lugar de solo estudiar las estructuras discursivas fuera de sus contextos sociales y políticos. O sea, aquí estudiamos, si bien estudiamos las estructuras discursivas, como por ejemplo el uso de adjetivos o el uso de figuras retóricas, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio que va a venir a continuación, se estudia toda esa estructura discursiva, toda la construcción del discurso en sí mismo, se estudia contextualizado, no se estudia de manera aislada, todo tiene que ver con un contexto social y político y una lógica de dominación a través de este discurso o este mensaje. ¿Cierto? A través del mensaje se crean estos imaginarios, ¿cierto? Como la murallita que vimos el ejemplo, cada ladrillo que nosotros construimos, o sea que nosotros, por ejemplo, nos acercamos a un texto y ese texto nos dice algo, ese texto es un ladrillo, como la pared que aparece de fondo, ¿cierto? En el cual va a crearse nuestro imaginario, digamos, respecto de tal o cual tema. Este análisis crítico de problemáticas sociales es usualmente multidisciplinario. La idea de que sea multidisciplinario es que puede abarcar
muchas y múltiples disciplinas del ser humano, no solamente una disciplina lingüística en este caso. Puede abarcar todos los temas en los cuales exista esta dominación o esta problemática entre el lenguaje o el uso del discurso y el poder. En un lugar En lugar de meramente describir estructuras discursivas, trata de explicarlas en términos de sus propiedades de interacción social y especialmente de estructura social. O sea, trata de explicar cómo está funcionando el lenguaje para mantener, ¿cierto?, esta estructura de dominación social en la cual nosotros somos entes pasivos y una sociedad uniforme, ¿cierto? Más específicamente, el análisis crítico del discurso se centra en las formas en las que las estructuras discursivas representan, confirman, legitiman o reproducen o desafían las relaciones de abuso de poder en la sociedad. O sea, aquí vamos a describir el cómo los medios de comunicación tratan de establecer esta relación de poder, ¿cierto? Propone el discurso como un poder social. Obviamente el análisis crítico del discurso dice que todo discurso, toda palabra es un agente de poder social. Aquí una pequeña cita del texto dice, así los grupos tienen más o menos poder si son capaces de controlar más o menos los actos y las mentes de los otros grupos, ¿cierto? De los miembros de otros grupos. Esta habilidad presupone la existencia de un poder básico, el acceso privilegiado a recursos sociales escasos, como la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento, la información, la cultura o incluso varias formas de discurso y comunicación pública. Es aquí donde nosotros nos detenemos y hacemos hincapié en que obviamente nosotros vamos a reconocer que existen personas privilegiadas, ¿cierto?, que tienen el poder de poner digamos, su discurso como un discurso oficial. ¿Por qué? Porque se legitima, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación. Entonces ya partimos de una sociedad en la cual estamos en desigualdad de condiciones. ¿Y cómo controlan los grupos poderosos el contexto del discurso público? Aquí tenemos lo básico que nosotros vamos a encontrar dentro de el análisis crítico del discurso. ¿Cómo controlan estos grupos poderosos el texto y el contexto del discurso público? ¿Cómo dicho poder discursivo controla las mentes y las acciones de los grupos menos poderosos y cuáles son las consecuencias sociales de tal control además de la desigualdad social? Estas son preguntas que nacen, digamos, bajo el alero del análisis crítico del discurso. Y esta es la que más me interesa, que nosotros destaquemos, cuáles son las propiedades del discurso de los grupos, las instituciones y las organizaciones poderosas y cómo dichas propiedades constituyen formas de abuso de poder. Vamos a verlo a continuación. ¿Cómo lo podemos aplicar? Vamos a realizar un pequeño análisis. Vamos a darle clic a esta pestañita de acá y nos va a mandar a una página en la cual vamos a ver una noticia referida al estallido social. En esta página vamos a analizar cómo o qué adjetivos o qué figuras retóricas pueden estar presentes y que nos puedan indicar de cierta forma la capacidad que tenga el análisis crítico del discurso para descubrir estas desigualdades. En este caso, el análisis súper sencillo, un fragmento de este mismo texto que lo pueden revisar en ese clic, yo puse acá, los mueve la rabia y la frustración, pero por miedo de la violencia convierten estos sentimientos en euforia y exaltación. Obviamente está hablando de las personas que se manifiestan, ¿cierto? Sensaciones que son adictivas. Sin embargo, a la hora de las soluciones, los diferentes líderes políticos a nivel mundial se declaran confundidos. Obviamente, aquí se utiliza una figura retórica denominada etopeia, en la cual se describen, ¿cierto?, características internas de un individuo. Y por otro lado, se usa un adjetivo confundido, ¿cierto?, que es un adjetivo que para muchas personas significa algo negativo, ¿cierto?, una incertidumbre. Así que ustedes van a buscar digamos, un tema controversial y van a realizar esto mismo reconociendo estos elementos del análisis crítico del discurso, adjetivos y figuras literarias presentes en ese texto y cómo pueden ser interpretadas. Una vez que lo tengan, me lo envían para revisarlo. Esto es una actividad sin nota,
pero les va a servir para poder, digamos, tener algo de base para su próximo trabajo. Así que eso sería por la clase del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien.